No veo al técnico que me tiene que dar una señal, pero ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que habéis venido. Gracias al Teatro del Barrio por acoger un acto como este, que casi podríamos decir que un experimento, ¿no?, que tiene que ver con la memoria, con la represión, con todo lo que no se ha contado, con las miles de personas que han muerto sin contar cosas muy importantes. Yo soy nieto de un desaparecido, de los más de 113.000 que hay en el Estado español. Mi abuelo era un militante de izquierda republicana que en una pequeña hoja parroquial en el año 1932 se enfrentó al señor del Castillo, vamos a decirlo así, de Villafranca del Bierzo. Este señor del Castillo había escrito un artículo burlándose de la igualdad. Citaba un poema de un poeta del siglo XIX, José María Palacios, que decía: igualdad, oigo gritar al jorobado Torroba, y yo me atrevo a pensar, ¿quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? Y a partir de ese poema él explicaba que la igualdad era algo imposible, ¿no? Cuando en los años 30 pues, se había quedado una oportunidad política para traer las ideas de la Ilustración. Unos meses después mi abuelo se atrevió a contestarle en un artículo que acababa dando vivas al jorobado. Y eso hizo que el 16 de octubre del año 1936 le llamaron al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, le habían llamado varias veces a pedirle dinero, tenía un almacén, una tienda que se llamaba La Preferida, y esa noche quedaba detenido en ese ayuntamiento y un camión de gaseosas lo sacara de allí con otras 13 personas a unos 33 kilómetros, y fueron todos ellos asesinados por un grupo de pistoleros de Falange que iban en un coche detrás del camión. Uno de los hombres que iba en el camión, Leopoldo Moreira, saltó justo cuando se detenía y consiguió escapar. Y eso permitió que 64 años después un grupo de arqueólogos y de forenses abrieran esa fosa y pudieran identificarlo. En esa fosa, o en esas fosas, que hay miles a lo largo y ancho de todo el estado, hay enterradas muchísimas cosas, ¿no? Mi abuela murió en el año 1998, 2 años antes de que se exhumara esa fosa, y si alguien le hubiera hecho una autopsia porque hubiera considerado que su muerte tenía que ser regular, hubiera encontrado, seguramente tenía los dientes clavados en la lengua, ¿no? Miles de personas han muerto durante todos estos años de democracia sin poder hablar quizás de lo más importante, o de una de las cosas más importantes de las que tenían que hablar, ¿no? Y ese silencio forma parte de nosotros, forma parte de esta sociedad, de su falta de politización, de su falta de valentía a la hora de defender sus derechos y qué ha ocurrido en un país que fue el único que se alzó en armas contra el fascismo en los años 30 y que ahora pues, está soportando tantas cosas y que de algún modo está defendiendo tan pocas, ¿no? Y tiene que ver con el aprendizaje o la mala educación que sufrimos durante todos esos años. En este estado se han abierto decenas de fosas en los últimos años, en los años 70 ya se abrían, y una fosa común bueno, debería ser algo que deberían visitar los colegios, ¿no? Porque es un secreto que todo el mundo sabe y conoce en un pueblo, y de repente ese tabú que lleva años ahí escondido se rompe y la gente empieza a hablar, ¿no? Y toda esa gente que ha callado tantas cosas empieza a hablar, empieza a terminar, a expresarse, a dejar esa presión y esa represión que han tenido durante años, y este acto tiene que ver con eso, con darles voz a todas esas personas que han muerto en democracia sin ningún reconocimiento público, mientras veían a gente como Manuel Fraga ser enterrado como un demócrata, Sabino Fernández Campo, el que fue jefe de la Casa Real, y a lo largo y ancho de este país han muerto miles de personas que dieron muchísimas cosas para que yo pueda hablar con libertad en un momento como este, y que no figuran en ningún libro de familia de la democracia española porque alguien les usurpó el lugar donde ellos habían depositado con tanta lucha un código genético en esta democracia.
izquierda está Clemente Bernat, que es un fotógrafo que durante años ha seguido retratando esas exhumaciones, dando la oportunidad a quienes están en las fosas de contar lo que les hicieron cuando aparecen pues, los cráneos con orificios de bala, los huesos que muestran torturas o roturas o fracturas de antes de la muerte, ¿no? Y él les da la oportunidad de hablar de algo que ocurrió muchas veces sin testigos más allá de los asesinos. Y es otra forma de permitirles hablar a todos estos hombres y mujeres que están todavía desaparecidos, ¿no? En este país hay 113.000 personas como mínimo que permanecen en fosas comunes. El Estado todavía no se considera responsable de su búsqueda. Hace poco veía una fotografía que decía, una pintada que decía 40 años de dictadura y 35 de propina. Todas estas familias que están esperando formar parte de un Estado que financian, pues muchas veces viven con miedo, con vergüenza, todo lo que tiene que ver con su historia familiar. Yo mismo me crié en Navarra, los tres que estamos aquí somos navarros, y cuando yo era adolescente en Barcelona, mi padre me contaba alguna cosa de mi abuelo y me decía que eso no se podía contar fuera de casa. Entonces yo desarrollé una personalidad, digamos, fuera de casa, donde tenía que esconder lo que soy, que es el nieto de un rojo, y dentro de casa podía ser como soy. Y eso tiene que ver con la dualidad de muchas cosas en esta sociedad, ¿no? El hecho de tener que esconder, ¿no? De hecho, yo nunca, tal fue ese aprendizaje que yo jamás, ahora estoy aquí hablando en público, hasta los 35 años, yo nunca había hablado en un acto público. La primera vez que lo hice fue precisamente encima de la fosa de mi abuelo, ¿no? Y unos años después hicimos un acto encima de la fosa y a mí me salió una frase que creo que puede tener que ver con toda una sociedad, ¿no? Que fue: aquí nació mi silencio y aquí se murió. A mí me educaron para callar, para parecer normal, para pasar desapercibido, para que no se notara. Y yo aprendí a camuflarme de algún modo, ¿no? A camuflar la historia que tenía. Y tanto el trabajo de Clemente como de Enrique Drogas, precisamente lo que están haciendo es sacar a la luz algo que forma parte de lo que somos y que todavía está escondido en esas cunetas donde hay muchas semillas de muchas cosas que todavía deberíamos aprender. Le voy a dar primero la palabra a Clemente. Durante las canciones de Enrique se van a proyectar algunas fotos suyas. Él es autor de un libro que se llama Desvelados, un libro que recoge textos de arqueólogos, de forenses, de antropólogos, de gente que ha querido colaborar con la memoria, y un libro que fue censurado por una editorial madrileña que se llama La Fábrica y que, por el contenido de los textos, no respetó su trabajo y cuando estaba a punto de entrar en la imprenta decidió echar rondas. Muy buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar al Teatro del Barrio, gracias a Emilio Silva, gracias a Drogas por estar aquí. Pues juntos, gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí, bueno, pues en un acto de memoria como este, ¿no? En un nuevo acto de memoria que yo creo que es como todos los actos de memoria necesario y pertinente, sobre todo, y en el que, bueno, yo creo que vamos a tratar de dar, como se hacen los actos de memoria, un golpe, bueno, contundente a ese muro de silencio que se levantó en torno a esta historia desde el momento en que se cometió el primero de los asesinatos después del golpe de Estado de julio del 36. Bueno, yo me enteré realmente de toda esta historia por los medios de comunicación, como dijo aquel, por la prensa, literalmente. Y yo creo que tiene mucho que ver con una cosa que acaba de decir Emilio ahora mismo, y es que, bueno, pues prácticamente desde el golpe de Estado fuimos todos en este país, tengamos la edad que tengamos, fuimos educados en la ignorancia, en el silencio, en el no saber, en el desconocer, ¿no? Entonces, bueno, yo me enteré por medios de comunicación, me enteré tarde y me enteré mal. Y es algo que creo que también coincido con Drogas, ¿no? Me enteré tarde y mal. Tarde porque los medios de comunicación de este país, de ámbito estatal, yo creo que no se hicieron eco de la dimensión de lo que estaba sucediendo, de las exhumaciones de fosas comunes,
hasta prácticamente 2 años después de la exhumación de la fosa de Peñaranza del Bierzo, donde Emilio exhumó los restos de su abuelo junto a otras 12 personas. Me enteré mal porque los medios de comunicación de este país, salvo honrosas excepciones, pues yo creo que ni siquiera hasta ahora mismo pues han dado una respuesta adecuada a la dimensión de la historia, a la realidad, y han sabido responder de forma, digamos, pedagógica para que seamos capaces, como decía antes, de tratar de romper ese muro de silencio. Así que bueno, cuando me enteré, allá por el año 2002-2003, bueno, sentí como persona, como fotógrafo, como lo que soy, porque esta es una historia pues, de sentimientos, como decía Emilio ahora mismo, sentí que yo tenía un lugar también al borde de esas fosas comunes, pues junto a todas aquellas personas que ahí se reúnen a trabajar, a estar, a tratar de exhumar los restos de sus seres queridos. Un lugar junto a forenses, arqueólogos, técnicos, amigos, familiares, en fin. Un lugar simplemente para tratar de hacer lo que he venido haciendo durante muchos años, durante mi vida profesional, que es contarlo. No contar lo que pasó, que para eso de alguna forma ya están los técnicos, los forenses, que pueden determinar con exactitud la forma en que fueron asesinadas esas personas, sino para mí algo que es tremendamente importante, que es tratar de contar lo que está pasando ahora mismo para que quede constancia de ello, ¿no? Tratar de contar cómo se exhuman esas fosas, qué pasa cuando se abre una de esas fosas comunes, qué se ve allí, cómo se trabaja, quién acude, en fin. Tratar de, como decía al principio, de golpear, al menos en la manera en que yo puedo hacerlo, ese muro de silencio y tratar de derribarlo en la forma en que yo pueda hacerlo. Bueno, la forma en que puedo hacerlo es hacer imágenes y he tratado durante este tiempo de construir una narrativa visual, digamos, particular, que funcionase muy bien en eso que estoy diciendo, de tratar de romper ese muro de silencio y que fuese pues, coherente con la gravedad de los crímenes y con lo que allí estaba sucediendo. Una de las particularidades de este discurso visual, bueno, lo hice desde el principio, fue tratar de elaborar unas imágenes lo posible abiertas y vulnerables, es decir, un discurso, una narración lo más abierto y vulnerable posible, digamos, para contraponerlo lo más posible pues, a la versión oficial que se nos ha vendido y que se nos ha impuesto desde el principio, desde el momento en que se cometieron esos crímenes. Y bueno, como ha dicho Emilio, he conformado con algunas de estas imágenes una serie de proyecciones, de pequeñas proyecciones, de pequeños vídeos que van a proyectarse ahora mientras Drogas canta sus 6 canciones, y voy a decir más o menos aproximadamente cuál es el contenido de las imágenes que van a acompañar cada una de las imágenes. Lo voy a leer porque no me acuerdo muy bien del orden de las canciones. Entonces, la primera canción que va a cantar, ya lo voy adelantando, es Matilde Landa, y con Matilde Landa vamos a ver una serie de paisajes, de lugares donde hay fosas comunes, donde se han encontrado fosas, donde luego se han exhumado cuerpos, y lugares donde sucedieron asesinatos. Y bueno, estos paisajes son unos paisajes aparentemente tranquilos, acompañan la canción de Matilde Landa. Bueno, las imágenes no tienen que ver exactamente con lo que la canción cuenta. Matilde Landa pues no fue enterrada en una fosa común, ni murió, digamos, asesinada al borde de una cuneta, pero yo creo que el espíritu, el alma, la fuerza de Matilde Landa bien puede habitar cualquiera de esos paisajes, de esas fosas comunes. La segunda canción que va a cantar se titula Es una carta, y veremos aquí una fila de personas en el cementerio de Magallón, en la provincia de Zaragoza, en el momento en el que inhumaban de nuevo a las 82 personas, a los 82 familiares que fueron exhumados de la fosa común del cementerio de Magallón. Es una fila interminable, que por interminable digamos que se hace tremendamente impactante, ¿no? La tercera canción que va a cantar se llama Los Maestros, y ahí veremos una superposición de imágenes, una exhumación de un cuerpo, de uno de los cuerpos de la fosa de la Legua, en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, que se exhumó hace ya 3 años, y superponiéndose a ese vídeo de la exhumación del cuerpo de la Legua, bueno, hay una serie de fotos, de retratos del fondo de imágenes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Personas Asesinadas a partir del 36. La cuarta canción es Las 7 de la tarde, y bueno, en las 7 de la tarde las fotos que vamos a ver son las cosas que pasan en el entorno de una exhumación. Cómo se trabaja, cómo se encuentran los restos, quién aparece, qué sucede desde una distancia, digamos, física, bueno, no muy corta, lo que sucede en el entorno de una exhumación. La quinta canción se llama Sotanas. Vamos a ver ahí
fotografías de lo que sale cuando se excava una fosa común, y lo que sale pues es muerte, es crimen, es asesinato, y es todo eso en forma de huesos. Y una de las cosas a las que me refería antes es que quise, en una gran parte del trabajo del libro, fotografiar esos huesos desde una distancia absolutamente obscena para tratar de reflejar de alguna manera la obscenidad de los crímenes, y porque realmente, aunque pensemos lo contrario, esos huesos que han aparecido de todas las fosas comunes que se han excavado en el Estado español, pues jamás los habríamos visto hasta el momento en el que se abrió la fosa. Hay unas imágenes también en esta canción de la cruz del Valle de los Caídos y del Cristo que preside, digamos, la basílica interior, que está situado justo en el altar entre las tumbas de Franco y de José Antonio. Y la sexta y última canción es Pétalos. En Pétalos veremos unas fotografías de las paredes del cementerio de la Almudena, el homenaje anual que se hace allí a los fusilados, y esto se va a alternar con una serie de fotografías tomadas en la cárcel de Carabanchel una semana después de su vaciado en el año, si no recuerdo mal, 1998. Evidentemente las 13 rosas estuvieron en la cárcel de Ventas. Estas imágenes están tomadas en el año 98 en la cárcel de Carabanchel, en un entorno carcelario. Bueno, quiero decirlo porque quizás no tenga nada que ver la historia de las 13 rosas, la historia que se cuenta en la canción del Drogas, con las imágenes de la cárcel de Carabanchel, pero bueno, es una forma también de, no sé, de poner en contacto historias distintas, y de ahí pueden surgir pues cosas absolutamente nuevas. Me refiero a que, bueno, en el entorno carcelario de esos años pues hay mucho abandono, hay mucha dureza, hay mucha suciedad, hay mucho machismo también, y todo eso también aparece de alguna forma reflejado en las fotos. Bueno, por mi parte nada más, solo voy a lanzar las proyecciones y muchas gracias. Con esas cosas que, como nosotros empezamos las exhumaciones, tuvimos un debate acerca de qué hacíamos con esas imágenes, ¿no? Si podía ser algo morboso o era algo que había que más o menos, no voy a decir ocultar, pero casi. Y luego pensamos que en el fondo esas cosas son un espejo de lo que somos, ¿no? Dentro de ellas está buena parte de nuestra identidad, ¿no? Y alrededor de esas exhumaciones muchas veces los familiares o los vecinos de los pueblos hacen sentencias que yo creo que atraviesan de algún modo nuestra identidad, ¿no? Gente que cuenta historias. Yo recuerdo en Burgos de una mujer que era hija de un alcalde del pueblo de Burgos, había asesinado a su padre, y años después, cuando la obligaban a ir a misa y salían de misa, el cura ponía a todos los niños del pueblo en fila y les iban un caramelo a cada uno, y a ella se la saltaba, ¿no? Es un gesto inocente, voy a decir, para la niña, pero ese salto de caramelo es algo que está viviendo mucha gente ahora, ¿no? Y también recuerdo una frase que mi padre había sacado del asesinato del suyo, que era: el que vive de sueños muere de realidades. Y son a veces sentencias que son radiografías, ¿no? Y bueno, voy a dejar a Enrique, no lo voy a preguntar que explique cómo se mete eso, pero lo hará. Gracias. Buenas noches, muy a gusto, el sitio precioso, la compañía también. La charla, desgraciadamente, de lo que va tratando, digo desgraciadamente, porque, en fin, hablamos de huesos, fosas comunes, asesinatos, crímenes, podemos hablar de criaturas robadas, ya que todo parte de una manera sistemática con los estudios, digamos, pseudocientíficos de un comandante psiquiatra del ejército español, Antonio Vallejo Nájera, donde, en fin, este personaje descubre, como hace poco el brazo este de la Santa, en fin, pues descubre que el gen marxista se contagia de madres a criaturas, y es necesario apartar a dichas criaturas de sus madres. Todo esto va trayendo lo que
ahora vamos escuchando, ¿no?, de los niños robados. Se puede hablar de niños y niñas, de barcos desfilaron también a otros países donde, pensando que iban a volver a los 6 meses, volvieron a los 6 meses y pico. Generalmente ese pico son 30, 40, 50 años. Podemos hablar de las pelonas lavadas con el kiki y la bandera bicolor o una cruz puesta en dicho kiki, y el aceite de ricino, bañadas en sus propios excrementos, paseadas por las poblaciones como, en fin, pues como visión para los que apoyaron a los golpistas y como advertencia a quienes apoyaban el Estado democrático, ¿no?, la Segunda República. No sé, muchas cosas, ¿no?, muchas formas de represión, que es un poco lo que a mí me llamó la atención para hacer un trabajo como La Tierra está sorda. También me apetece contar, sobre todo en el tema de la mujer, que me llamó la atención también en cómo con ella, digamos, es el ganar el trofeo, ¿no?, frente al adversario, y bueno, continúan siendo los enfrentamientos militares y civiles moneda de, digamos, de triunfo, ¿no?, el hacerse, violar a las mujeres, en fin. Esto se dio también durante la guerra civil, la confrontación. Y lo que sí que me apetece decir también es esa ilusión que se creó en la población con la proclamación de la Segunda República, ¿no?, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y por qué es importante resaltar el tema de la mujer? Pues porque hasta entonces no tienen un papel visible en la sociedad, ¿no? Con la Segunda República, digamos que son también protagonistas del futuro de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por fin, digamos que se está en ese camino hacia la igualdad, ¿no? Aunque no se ve. Me gusta estudiar por qué la CNT a mujeres libres le negaban los lugares para reunirse y hablar ellas de sus problemáticas femeninas, ¿no? ¿Por qué sucedía también lo mismo con el Partido Comunista? O después, tras el Día de la Victoria, los encarcelamientos, las mujeres encarceladas quedan olvidadas de las propias organizaciones políticas y son ellas mismas las que tienen que buscarse métodos de supervivencia, ¿no? Métodos de supervivencia, como era esperar en grandes colas para lavarse la cara, ponerse una cinta roja en el pelo, en fin, mantener la higiene y sobre todo, pues, no sé, una red de solidaridad basada en detalles que quizá nos puedan parecer estúpidos, ¿no? Una mujer que refleja muy bien todo esto que estoy contando y que, bueno, pues tuvo pues la Iglesia detrás para hacer un bautizo público, para que sirviese de publicidad de cara a la propia Iglesia, fue Matilde Landa, que era una oficina de penadas después del asesinato de las 13 rosas. Fueron 13 mujeres y 43 hombres. Y bueno, digamos, no salvan la vida a muchas presas, pero cada vez que salvaban a una, pues para ellas era un auténtico triunfo. Digo salvar porque, claro, quedaban con los juicios y la pena de muerte, quedaban absolutamente en shock y eran incapaces, además de que algunas de ellas eran analfabetas, de escribir pues al alcalde, al jefe de falange, al cura de sus respectivas poblaciones para que mandasen los papeles diciendo que eran buenas personas y tal, ¿no? Bueno, en fin, Matilde Landa.
con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que el fugitivo te llevó con él, te llevó con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotana. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas, y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regrese, a que regrese. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotana. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia encerrada. Matilde Landa, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Dentro del trabajo llevado a cabo, me llamó mucho la atención las cartas escritas de prisioneros y prisioneras hacia sus familiares, y yo un poco haciendo matemáticas, no sé, me comencé a leer, todas muy emotivas, y me di cuenta pues de que, en fin, de que tenían diferentes partes, ¿no? Pues primeramente ese saludo de cara a la gente, pues aquí estoy bien, como para quitar tensión a la propia familia. Me ha alegrado mucho recibir vuestras últimas noticias, me alegro también de que el tío tal esté bien, en fin, un poco las noticias alrededor de la propia familia. Otro bloque muy concreto es cuando, en fin, hablan de su, dentro de la estructura familiar, el papel de prisioneros o prisioneras. En el caso de prisioneros, pues cuando lees, pues Antonia lleva los herrajes de la mula al guarnicionero para que lo arreglen, pide a mis hermanos que te ayuden a recoger la fruta de los árboles, a recoger las lechugas, en fin, un poco por ahí.
Y la última parte siempre no he hecho nada malo, no tengo nada que arrepentirme, me considero una buena persona y nos vemos en la eternidad, un beso hasta la eternidad, un poco esa impotencia de no poder terminar abrazado antes del asesinato pues a sus seres queridos, ¿no? En el caso de Es una carta, ella era Josefa Casalet, una mujer de un pueblo aragonés llamado Un Castillo. Efectivamente, así ella le dice, manda la carta a su hija mayor porque es la única que sabe leer, su marido no sabía leer, y le dice pues eso, que en la cesta de la ropa tiene ahí un chaleco que ella ha empezado para su hermano, si no le está bien a él que se lo pase a un primo suyo, en fin, ella se considera una buena persona y efectivamente pues así es. Esta mujer con la proclamación de la Segunda República comienza a dar clases para enseñar a leer y a escribir a la gente del pueblo después de que terminan las labores de labranza en un castillo. Y bueno, era una mujer católica que iba todos los domingos a misa y uno de esos domingos pues protesta porque los golpistas rapaban a las mujeres del pueblo y las sacaban de paseo por el pueblo, ¿no? Entonces ella estaba en contra de todo esto porque todos eran vecinos y vecinas, ¿no? Y no lo entendía. Es llamada automáticamente junto con 11 mujeres más, llevadas a la cárcel de Egea de los Caballeros y ahí asesinadas el 31 de agosto del 36. Es una carta. Una carta dirigida para ti. En ella te dice que no tienes por qué sufrir. Cuida de padre, los hermanos y la abuela. Lleva trigo al horno y allí pagarás el pan. El pan. Recibí de mí muchos besos y abrazos. Sed en la vida como yo os he enseñado. No lloréis por mí porque esto sea así. Yo me voy tranquila porque no he hecho nada malo. Ya no miras hacia el cielo, no te vean llorar. No recuerdas su cara, sabías que la iban a matar, a matar. Ella solo protestó porque no veía justo que a las mujeres les raparan la cabeza y las pasearán por las calles entre insultos, mientras los fascistas comulgaban en la iglesia. Ya no miras hacia el cielo, que no te vean llorar. Ya no recuerdas su cara, sabías que la iban a matar. Ya no miras hacia el cielo, no te vean llorar. Ya no recuerdas su cara,
Su bisnieto fue quien empujó a su abuela a escribir la historia de su madre, la historia de la carta. Salió en un libro de Carlos Elordi, Los años difíciles, y hablando con Carlos Elordi, era uno de los componentes de las tertulias en la mañana con Gabilondo, ¿no? de Hoy por Hoy. Como gente de esa edad, cuando leyeron la carta, pues en fin, llorando todos allí en un silencio solo roto por el ruido que hacen las lágrimas al caer por la cara. Fue también mi caso cuando leí dicha carta y dicha historia, ¿no? Porque no solamente terminaba con el asesinato del ser querido, sino después pues, la familia, bueno, el marido terminó también desquiciado en el propio pueblo, alguna de sus hijas, como es el caso de esta mujer, consistió en no volver ya más a un castillo y bueno, pues es una historia muy común en muchas familias, ¿no? Otra historia es el asunto, bueno, con la Segunda República, la proclamación en fin, la enseñanza como uno de los valores más que mejor iban a reflejar el quehacer de dicha república. No la república en sí, sino las personas que formaban esa sociedad española, ¿no? La enseñanza, pues, se crean decenas de miles de escuelas a lo largo y ancho del país y decenas de miles también de maestros y maestras, ¿no? Esta canción se titula Los maestros, pero también, en fin, hace referencia a las maestras y, como bien me dijo el bibliotecario de Peralta, también bibliotecarios y bibliotecarias, porque la red de bibliotecas también que se crea fue muy importante, ¿no? Ahora también está el documental de las maestras de la República, interesante si queréis para que lo veáis, ¿no? Esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Déjame que desquite esta losa que tapo con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre por dar al pueblo conocimiento. Sirvieron sus gritos de angustia antes del fusilamiento. Iglesia y caciques, misas y Estado los prefieren analfabetos. Con ellos peligra el tiempo que ocupa el crucifijo y la moral del clero. Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo. Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que entierran no son huesos,
Son las semillas que van creciendo, lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. 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 Bueno, otra historia de mujeres, de mujer, concretamente peleona, también hasta que murió, ¿no? Ella se llamaba Rosa Clemón, es detenida junto con miles de personas en el puerto de Alicante cuando llegan las tropas fascistas. De ahí son llevados a un campo de concentración llamado el Campo de los Almendros, donde, bueno, antes ha coincidido, hemos reconocido tanto Clemente como yo, que nos enteramos muy tarde de lo sucedido, además al lado de casa, ¿no? Esto de un Quiñonero en su libro es lo que cuenta también de este campo de los Almendros, ¿no? Ella jugaba de pequeña en los árboles, subiendo a los árboles y tal, y ya de mayor se entera de lo que fue aquello, ¿no? Un campo de concentración donde llevaron entre esas miles de personas a Rosa Clemón. Iba embarazada y buscó un pequeño montículo para poder dar a luz a una chiquilla, dice allí un Quiñonero, que era preciosa, Elvira. Digo nombres porque todas tienen su nombre, apellidos y su biografía, familias, en fin, es interesante saber esto, ¿no? Que no eran esto que decían los rojos, que vino un platillo volante y los echó así como, y ahí va, hostia, qué casualidad, cayeron en España. Era gente que vivía y luchaba por su tierra, ¿no? Y bueno, ahí da a luz, intentando guardar silencio para que no le robasen a la criatura. Esto sucedió a las 7 de la tarde. Con los pies rotos hasta un triste descampado, la derrota en los rostros, el cansancio de los derrotados, sin agua y sin comida, todos amontonando sus cuerpos, sus penas, su futuro demacrado. Se desgarran sus entrañas en su pequeño escondite. Toma aire y aguanta el dolor con cada empujón, hasta que por fin sin gritos su niña decide salir en medio de la nada que lata su corazón. Eran las 7 de la tarde en el campo de los almendros. Eran las 7 de la tarde, todo el miedo
sacar fuerzas de donde no se tienen, no rendirse al desaliento, seguir en pie para volver a levantar otra esperanza hasta que llegue mañana, temblando en el suelo como una hoja, el alma rota en 1000 pedazos. Eran las 7 de la tarde en el campo de los almendros, eran las 7 de la tarde, lloró el miedo. Eran las 7 de la tarde en el campo de los almendros, eran las 7 de la tarde, lloró el miedo. Bueno, no creo que iba a salir. ¿Ok? Sí. Y tú a ver si me va a pegar algo, Pablo. Habla por aquí si quieres. Bueno, yo estaba oyendo a Enrique, cada cosa que contaba me estaba recordando, por ejemplo, cuando hablaba de un castillo, es un pueblo de Aragón, y me estaba acordando de Jesús Puello, un hombre que murió exiliado en el sur de Francia, que había perdido a 7 familiares directos y que durante años se dirigió a todas las instituciones españolas. A la asociación a la que pertenezco nos mandó 133 cartas con la copia del registro, que las había mandado por correo a presidentes de gobierno, al defensor del pueblo, y jamás nadie le contestó, ¿no? Y eso es una forma de construir la insignificancia de algo que ha sido muy importante en nuestra historia. Y cuando hablaba de los maestros me estaba acordando de una mujer que un día nos escribió un correo electrónico y buscaba un libro que se titula El último guerrillero que luchó contra Franco. Nosotros no lo teníamos y yo le pregunté que en la asociación grabábamos testimonios de gente mayor y que si podíamos entrevistar a su padre. Pues ya me contó la historia. El padre en el año 41 había estado educado en una institución libre de enseñanza que creaba hábitos de caminar por la naturaleza de los alumnos, y en el año 41, yendo por la Sierra de Madrid, fueron a dormir él, un hermano y un primo a un refugio, y cuando entraron en el refugio alguien les encañonó con una pistola. Entonces les identificó, les enseñaron en esa época para salir de Madrid revisadas, aunque fuera por un salvoconducto, y eran una banda de guerrilleros que estuvieron toda la noche hablando con ellos, y para este hombre había sido como el gran secreto de su vida, no se lo puedo contar a nadie, pero él era un hombre de una familia extranjera, educado en la institución libre de enseñanza, que cuando empezó la guerra se fue a Suiza y cuando acabó volvió. Entonces fuimos a entrevistarle y cada vez que él mencionaba a alguno de sus profesores se ponía a llorar. Y de repente, una de esas veces que está emocionado hablando de alguien en concreto, su hija se fue a su habitación y yo desde donde estaba veía que se mete en la habitación, se va a la mesilla, coge un marco de una foto, nos lo trae y nos lo pone encima de la mesa. Y en esa foto, en ese marco, estaban 4 de sus profesores, ¿no? Yo lo digo para dar medida de lo que significaron los maestros y las maestras para esta gente. Este hombre, cuando vuelve a España, busca al profesor al que más cariño le tenía, ¿no? Y lo encuentra malviviendo en el fondo de una pensión en la calle de Barquillo. Y durante años, él y su familia fingieron que necesitaban clases particulares para ayudarle a sobrevivir sin humillarle, ¿no? Entonces, para mí, cuando vi que venía esa foto y nos explicó quiénes eran,
me pareció impresionante. No es que tenga nada yo contra mis profesores, pero algo así como tenerlos toda tu vida. Un hombre que tiene 85 años y los tiene en una mesilla donde se duerme y se despierta, me parecía una cosa muy impresionante. Está por aquí sentado, estamos hablando de dar voz a los que no pudieron contar lo ocurrido, a los que murieron escondidos, porque muchas veces los asesinaban fuera de los pueblos, pero les dejaban que se viera el dolor para que la gente supiera. En el caso de la fosa de mi abuelo, el maestro entonces se llevó a todos los niños entre 6 y 12 años a ver cómo enterraban cadáveres con 2 tiros en el cráneo. Y hablamos de dar voz a quien no la tiene, ¿no? Y está por aquí el poeta Juan Carlos Mestre, que es un gran poeta que ha trabajado con el tema de nuevo. Yo quería que les pusiera un poco de voz a estos hombres y estas mujeres. Y todavía nos seguirán preguntando y nos volverán a preguntar y seguirán haciéndolo por qué no podemos a este país llamarle patria. Una patria no es un país sin justicia, escribe Antonio Gaudí. También escribe que la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Yo tenía 14 años y un amigo en Villafranca del Bierzo, provincia de León. Mi abuelo era sastre, mi otro abuelo panadero. Vivían en el otro lado, al otro lado del puente, al lado de la tienda de coloniales La Preferida. Yo escuché muchas veces en mi casa repetir unas palabras que eran como un dictado que provenía de un lugar que estaba más allá del temor y del miedo. Será mejor que te calles. Será mejor que te calles. En un cuaderno de medidas que todavía conservo están las medidas de un traje de mahón azul que mi abuelo estaba haciendo para las fiestas patronales a su vecino y amigo Emilio Silva. Eran finales de verano de agosto de 1936. Un día los verdugos dejaron de comer tocino, montaron en una camioneta, recorrieron el pueblo y aquella pequeña ciudad de provincias con ángeles que cruzan el cielo en bicicleta y pequeñas tiendas de ultramarinos. Ocurrió lo que nadie imaginaba que nunca pudiera suceder. Y el comerciante Emilio Silva no volvió a aparecer por el pueblo. No obstante, mi abuelo terminó aquel traje. Volvió aquel traje esperando que algún día regresara Emilio Silva. Tuvieron que pasar casi 75 años para que el nieto del sastre Leonardo Mestre le dijera al nieto del comerciante de la tienda de ultramarinos, La Preferida de Villafranca del Bierzo, Emilio Silva, que la poesía venga siempre en las ofensas de los hombres, con la palabra que restituye la justicia en el lugar donde la justicia nunca estuvo. Queridos amigas y amigos, el fascismo es algo más que una terrible maquinaria de indefensión civil. Es algo más que la legalización del crimen como conducta de Estado. Es fundamentalmente la violación irreversible de los significados, cuando las palabras dejan de significar aquello para lo que habían sido hechas, cuando la palabra piedad, justicia o misericordia dejan de significar lo que a través de las generaciones debió de significar y no lo hizo. La palabra piedad,
justicia y misericordia. Yo he escrito posiblemente más poemas de los delirios, pero no tengo ninguno que pueda estar a la altura de la restitución civil de la memoria, volver a nombrar a aquellos con cuyos sueños se construyó la última y apasionante utopía de los que creen que los seres humanos somos responsables unos de otros. Pero la poesía está ahí para decirnos: recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Por eso yo quiero recordar y terminar este breve homenaje a estos hombres que son la restitución moral de la esperanza y del porvenir, las ideas de las que fueron portadores frente a los mezquinos intereses individuales, la transposición de los grandes sueños colectivos. Hoy, a los 100 años del nacimiento de Luis Cernuda, aquellos versos conmovedores. Gracias, compañero. Gracias por el ejemplo. Gracias porque me recuerdas. Gracias porque me dices que el hombre es noble. No importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza.